12. La ley de la receptividad. El viernes, a las 12 en punto del mediodía, Joe llamó enérgicamente a la puerta principal de la gran mansión de piedra. Alzó la vista hacia los nubarrones que se iban acumulando en el cielo y metió las manos en los bolsillos buscando un poco de calor. Hoy era uno de esos días finales de septiembre que mostraban más indicios del invierno que se acercaba que del verano que se despedía. Estaba a punto de llamar por segunda vez cuando se abrió la puerta y apareció Rachel. «Joe, pasa», le dijo, y le condujo al estudio. «El viejo ha tenido una llamada telefónica inesperada. Si no te importa esperar aquí, bajará dentro de unos pocos minutos». Joe paseó la vista por la habitación con sus paredes forradas de madera de roble y su olor a cuero y a libros viejos. «Hoy no van a salir», le informó Rachel respondiendo a la pregunta que Joe no había formulado. «Hoy es el día que almuerzan aquí». Joe se dio cuenta de que Rachel había dicho la frase como si formase parte de una secuencia establecida, algo que ya habría explicado muchas otras veces. «Hoy es el día del invitado del viernes, ¿eh?» Rachel sonrió. «Eso mismo. ¿Te puedo hacer una pregunta?» Joe había estado impaciente por tener esa conversación desde el miércoles cuando Píndaro le había contado la historia de Rachel. «Claro. ¿Cómo es trabajar para Píndaro?» Ella vaciló y luego sonrió. «Sinceramente», se sentó en una de las butacas orejeras de la habitación. «Ha sido alucinante. En el transcurso del año que llevaba trabajando en la mansión, Rachel había aprendido más sobre el arte de hacer negocios de lo que la mayoría de empresarios aprende durante toda una vida cargada de experiencias. Aprendió sobre finanzas y economía, negociación y establecimiento de contactos comerciales, recursos y relaciones, los principios de Píndaro sobre el comercio cooperativo de la A a la Z», dijo ella sonriendo. Se dedicó a aplicar todas aquellas lecciones al dedicarse a fondo a estudiar su pasión, la elaboración de un café excelente. Tras comenzar con una larga conversación en el café de Ernesto, Rachel había explorado el mundo de los proveedores de restaurantes, analizando cuidadosamente las líneas más fiables que conducían al mejor equipamiento posible, como tostadores y molinillos industriales de café. También aprendió a localizar los mejores granos de café de muchos lugares del mundo. Empezó yendo a conocer a algunos cultivadores en Colombia, con los que contactó gracias a su profesor de español en el colegio, que era colombiano. Después de aprender rápidamente las diversas variantes del español de la zona, le fue fácil hacer contactos en los países vecinos de Ecuador, Venezuela, Perú y Brasil. Pronto amplió su red de contactos a otros continentes y forjó amistades con cultivadores de Sumatra, Indonesia, Kenia, Yemen. «¿Sabes cuántos países productores de café hay en nuestro pequeño planeta?», preguntó. Joe pensó unos instantes y respondió: «¿20? Más de 3 docenas. Y a lo largo de los últimos 12 meses he establecido relaciones con cultivadores de café de todos y cada uno de esos países». Joe se quedó de piedra. Con aquella red impresionante de contactos, Rachel podría saltarse a los corredores e intermediarios y acceder a un suministro mundial de café de máxima calidad a un precio extremadamente bajo. Luego estaban todas las personas a las que le sirvió un café en la sala de estar de Píndaro durante los últimos 12 meses, lo cual le proporcionó contactos en expertos de primera clase en todas las facetas de los negocios, desde importación, exportación, hasta financiación internacional, administración y recursos humanos. De hecho, si quisiera, seguramente Rachel podría salir de aquella casa y al cabo de 48 horas echar los cimientos para un imperio del café para gourmets. «¡Oh, Dios santo!», exclamó yo. «¡Por supuesto!». Se dio una palmada en la frente y se echó a reír. «¿Por supuesto qué?». El rostro de Joe se ensanchó en una gran sonrisa. Se reclinó en su silla y señaló a Rachel. «Por supuesto, tú». «¿Yo?», dijo ella. «Tú. Como llevas aquí toda la semana, no se me había ocurrido. Y he estado delante de mis narices todo este tiempo». Rachel arqueó las cejas como diciendo: «¿Sí?». Ahora Joe la señaló con los índices de ambas manos como si fueran un par de pistolas. «Tú eres la invitada del viernes. ¡Confiesa!». Rachel suspiró, alzó las manos y como diciendo: «¿Me rindo a tu ganas?». «Buena intuición»,
Joe sonrió de oreja a oreja. Pero en este caso te ha fallado. La sonrisa de Joe se desvaneció. Rachel inclinó la cabeza escuchando. Ya ha acabado la llamada telefónica. Se puso en pie. ¿Encontrarás el camino a la terraza? Me ha dicho que estarán ahí sentados almorzando, esperando a que llegue el invitado del viernes. Sonrió al captar la mirada de consternación en el rostro de Joe y se marchó en silencio. Él meneó lentamente la cabeza y luego se levantó de la cómoda butaca y se dirigió a la terraza para reunirse con su mentor y esperar al invitado del viernes, fuera quien fuese. ¿Y bien? ¿Qué piensa de todo esto? Durante los últimos 20 minutos los dos hombres habían disfrutado de un maravilloso almuerzo a base de fiambres y embutidos, pan fresco, encurtidos, olivas y salsas. Joe contó 5 tipos diferentes de mostaza y había conseguido probarlos todos. Pero sabía que la pregunta de Píndaro no se refería al almuerzo. Tenía que ver con todo lo que había visto y oído durante la semana. Joe vaciló y luego habló cuidadosamente como si estuviera cruzando un río saltando de una piedra a otra. Creo que todo resulta sorprendente. Maravilloso, realmente maravilloso. Hizo una pausa, sintiendo la calidez del sol de finales de septiembre que iba aumentando. ¿Entonces? Insistió Píndaro. Y la verdad es que no. Joe suspiró hondo y luego soltó el aire de golpe, incapaz de completar la idea. A ver si le puedo ayudar, dijo Píndaro. Cuando era joven, ¿qué aprendió sobre el hecho de dar? Joe frunció el ceño concentrándose. Incluso antes de que pudiera recordar, Píndaro interrumpió el hilo de sus pensamientos. No piense en ello, Joe. No intente recordar. Sencillamente dígame, cuando escucha la palabra dar, ¿qué es lo que le viene a la mente? Es mejor dar que recibir. ¡Exacto! Es mejor dar que recibir, ¿verdad? Si es usted una buena persona, eso es lo que hará, dar. Las buenas personas dan sin pensar en recibir. Pero usted no deja de pensar en recibir constantemente, no puede evitarlo, lo cual quiere decir que probablemente no es, en el fondo, muy buena persona. Así que ¿para qué esforzarse? Todo eso de dar suena muy bien y puede ser apropiado para algunas personas, quizá para personas como yo, o Nicole, o Ernesto, pero para usted no. Usted no es así. Se produjo un momento de silencio. ¿Es así o no? Joe suspiró. Sí, algo así, admitió. Píndaro se giró y contempló la ciudad que se extendía hacia el oeste. Parecía pensativo, casi triste. Mientras retomaba la conversación, siguió con la mirada perdida en la distancia. Quiero que intente hacer algo por mí. Voy a contar hasta 30, y mientras lo hago, quiero que vaya expirando aire lentamente. Eso es todo. Simplemente exhale sin cesar. Primero, respire hondo, de modo que tenga mucho aire en los pulmones, ¿ok? Ok, a ver. Muy bien. Coja aire. Y... ahora. Mientras Píndaro empezaba a contar, Joe comenzó a soltar el aire contenido lentamente. Cuando Píndaro llegó al 9, Joe ya estaba un poco pálido y se inclinaba hacia adelante. Al llegar al 12 se enderezó y bruscamente tomó aire con fuerza. Píndaro le miró. ¿No ha podido llegar a 30? Joe negó con la cabeza. ¿Y qué me diría si le cuento que la medicina ha demostrado que es más sano expirar que inspirar? ¿Supone alguna diferencia? Confuso, Joe volvió a negar con la cabeza. No, por supuesto que no. Uno no puede exhalar indefinidamente, y da igual los argumentos que le den y que sostienen lo contrario. ¿Qué pasa si le digo que es mejor que su corazón se relaje en lugar de contraerse? ¿Que se siga abriendo sin volver a cerrarse? ¿Haría la prueba? Esta vez ni siquiera esperó una respuesta. Es ridículo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Como lo es esa tontería popular y tradicional que usted, yo y todo el mundo nos hemos tragado. No es mejor dar que recibir. Dar sin esperar recibir es una locura. Intentar no recibir no solo es absurdo, sino también arrogante. Cuando alguien le hace un regalo, ¿qué le da derecho a rechazarlo, a negar su derecho a hacérselo? Recibir es el resultado natural de dar. Si usted da y luego intenta detener los beneficios que son la consecuencia de sus actos, será como el rey Canuto que observaba las olas en la playa y les ordenaba que no volvieran al mar.
Las olas tienen que volver al mar, del mismo modo que su corazón tiene que contraerse después de relajarse. En este instante, por todo el planeta, la humanidad respira oxígeno y expira dióxido de carbono. Es lo mismo que hace el resto del reino animal. Y justo ahora, en este mismo instante, por todo el mundo, los millones y millones de organismos del reino vegetal hacen exactamente lo contrario. Inspiran dióxido de carbono y expiran oxígeno. Las plantas dan y nosotros recibimos y nosotros damos y ellas reciben. De hecho, el acto de dar solo es posible porque también lo es el de recibir. Y diciendo esto, Píndaro dejó de hablar abruptamente y volvió a contemplar la ciudad y los montes lejanos. El acto de dar solo es posible porque también lo es el de recibir. Durante un minuto entero ninguno de los dos dijo nada. Joe no escuchaba otra cosa que el fluir confuso de la sangre en sus oídos. Era como si pudiera escuchar el sonido de sus pensamientos dando vueltas a su cabeza. Entonces fue consciente de su respiración. Inspiraba y expiraba, inspiraba y expiraba, y se echó a reír. ¡El caballo! Píndaro se volvió hacia él mirándole sin comprender. «Un caballo», repitió Joe. «Y el agua. Puedes llevar el caballo al agua». Píndaro inclinó la cabeza y esperó. «Pero no puedes obligarle a beber el agua que le ofreces. Esa es la última ley, ¿verdad?» «Elegí recibir». Píndaro no dijo nada ni se movió, siguió observando y escuchando. Los pensamientos de Joe empezaron a remolinarse en su mente. Podemos cansarnos de dar cosas, pero no obtendremos el éxito, no alcanzaremos los resultados que deseamos a menos que estemos dispuestos y seamos capaces de recibir en igual medida. Porque si no nos permitimos recibir, rehusamos los dones de otros, interrumpiendo así el flujo. Dado que los seres humanos nacen con apetito, no hay nadie más predispuesto a ser receptivo que un bebé. Y si el secreto de mantenerse joven, vibrante y vital durante toda la vida consiste en aferrarnos a esos rasgos preciosos que tenemos de niños, pero que luego nos van dejando, como tener grandes sueños, curiosidad, creer en nosotros mismos, entonces uno de esos rasgos es estar abiertos a recibir, anhelar, recibir, necesitarlo desesperadamente. Ahora los ojos de Joe brillaban tanto como los de Píndaro que le observaba. De hecho, todas esas cosas que he mencionado, como lo de tener grandes sueños, tener curiosidad y creer en nosotros mismos, son aspectos de abrirse a la receptividad. En realidad son lo mismo que estar abierto. Estar abierto es recibir como... ¡Ay! Y aquí Joe pareció atascarse un momento. Extendió los brazos y miró al cielo como si buscara una palabra lo bastante grande como para plasmar sus pensamientos. Es como todo. Joe guardó silencio. Durante un instante Píndaro le miró sonriente y luego dijo: «Está clarísimo que el mundo lo diseñaron con sentido del humor, ¿verdad? Dentro de cada verdad, de cada apariencia, hallamos una parte de su opuesto. Para que las cosas sean interesantes», pensó Joe en voz alta. «Sí», repuso Píndaro asintiendo complacido. «Esa es una estupenda manera de decirlo. Para que las cosas sigan siendo interesantes, siempre son un poco lo opuesto a lo que parecen. Por lo tanto, el secreto del éxito», prosiguió Joe, «de obtenerlo y disfrutarlo, consiste en dar, dar y dar. El secreto para dar es recibir. Y el secreto para dar consiste en abrirse a recibir. ¿Cómo se llama esa ley?» Píndaro arqueó las cejas. «¿Cómo la llamaría usted?» Y Joe repuso sin vacilar: «La ley de la receptividad». Píndaro asintió pensativo. «Muy bien». Permanecieron sentados en silencio durante un rato, reflexionando sobre la ley de la receptividad y sobre la gloriosa ironía de la creación que envuelve cuidadosamente dentro de paradojas sus mayores verdades. De repente Joe tuvo una idea que casi le hizo ponerse en pie de un salto. «Casi ha pasado mi hora del almuerzo. ¿A quién se supone que deberíamos ver hoy?» Píndaro le miró. «¿A quién teníamos que ver? Ya sabe. ¿Quién debía revelarme la última ley? El invitado de viernes». Píndaro sonrió. «Ah, el invitado del viernes, ¿sí?
Ese era usted, amigo mío. Tras una nueva pausa, añadió, ese era usted.